Una tarde cualquiera en México, el 28 de noviembre de 1876, los disparos y el olor a pólvora eran notables, cuando de repente un Porfirio Díaz salvaje aparece en la presidencia de México, con un pequeño descanso en su periodo presidencial de 4 años, cuando de repente su periodo presidencial evolucionó a una dictadura militar de 30 años. Podemos suponer que Porfirio Díaz dijo: me gusta el asiento presidencial, creo que me voy a quedar aquí, y se quedó 30 años. En estos años se logró un relativo progreso económico y material y se pacificó el país, aunque a costa de una gran represión, desigualdad e injusticia social. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, más conocido como Porfirio Díaz, fue un político y militar mexicano. El tiempo que acumuló ejerciendo el cargo de presidente de México tuvo una extensión sin precedentes, cuyo lapso en la historiografía mexicana es denominado porfiriato. Antes de asumir la presidencia fue un militar destacado que con la valentía mexicana se agarró a plomazos en la segunda intervención francesa en México, en la batalla de Puebla, el sitio de Puebla, la batalla de Miahuatlán y la batalla de la Carbonera. El 15 de octubre de 1863 el presidente Benito Juárez lo nombró general de división, y el 28 del mismo mes se le dio el mando militar de 4 estados: Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, que no existen. Resaltaron sus acciones militares en el estado de Oaxaca, en donde organizó guerrillas contra los franceses. El 2 de abril de 1867, Díaz tomó Puebla y el 15 de junio de ese año recuperó para las tropas republicanas la Ciudad de México. Desafió al gobierno federal en 2 ocasiones, la primera contra Benito Juárez con el Plan de Noria y posteriormente contra Sebastián Lerdo de Tejada elaborando el Plan de Tuxtepec. Tras el triunfo del segundo plan, Díaz asumió la presidencia del país en forma interina. La economía del Porfiriato fue un periodo de cambios muy importantes en el territorio mexicano, principalmente en lo del ámbito económico debido a la inversión extranjera. Así México presentaría un gran crecimiento motivado por estas inversiones, que consigo trajeron infraestructura para ferrocarriles y medios de comunicación como el teléfono, el telégrafo y la electricidad. Porfirio Díaz recibiría una administración en quiebra, castigada por la deuda externa e interna, además de la baja recaudación de impuestos, el escaso comercio y la casi nula industria local. Como consecuencia de esto, se implementó un mayor control de los ingresos, a la vez que se redujeron los gastos públicos. Asimismo, se crearon nuevos impuestos que, a diferencia de los gobiernos anteriores, no agravaban u obstruían el comercio, en especial las importaciones. Gracias a un nuevo préstamo parecidos a los de Coppel, reestructuraron toda la deuda, lo cual a su vez les permitió generar certeza al exterior, como los inversionistas, y obtener la estabilidad de los mercados. Al cabo de lo anterior, con los años el gasto gubernamental no superó a los ingresos e incluso, a partir de 1894 se registraría un superávit en la economía nacional, como no se había logrado desde la instauración de la República. Una vez logrado el superávit, se pudo intervenir en obras públicas y en comunicaciones. Los recursos se emplearon principalmente en puertos, pero más en ferrocarriles, que beneficiaron al comercio exterior con Estados Unidos, Europa y el Caribe, al mismo tiempo que al mercado interior. Como respuesta a un ambiente internacional favorable devino al fomento al desarrollo de la industria y del comercio local, de tal manera que el país emergería también como pujante exportador de productos agrícolas y minerales. A ello se aumentó la desigualdad geográfica, social y educativa, pues algunas regiones se desarrollaron más que otras. Entre ellas el norte, que contó con una economía diversificada, como la agricultura, la ganadería, la industria y la minería, con una población mayoritariamente urbana, con relaciones salariales modernas y con el mayor índice de alfabetización del país. Cuando llegué a presidente había únicamente 2 líneas pequeñas de ferrocarril, una que conectaba la capital con Veracruz, la otra con Querétaro.
Hoy en día tenemos más de 19.000 millas de ferrocarriles. El servicio de correos que teníamos era lento y deficiente, transportado en coches. El que cubría la ruta entre la capital y Puebla era asaltado por facinerosos 2 o 3 veces en el mismo viaje, de tal manera que los últimos en atacarlo no encontraban ya nada que robar. Ahora tenemos más de 200 oficinas postales a más de 45.000 millas de líneas telegráficas operando. Palabras de Porfirio Díaz dichas durante la entrevista Díaz-Friedman, pero esto ya es para otro video. En 1888 México tenía 5.731 kilómetros de vías. Para 1898 había aumentado a 12.173 kilómetros y para 1910 a 19.800 kilómetros. Las vías férreas se extendieron por gran parte del país hasta la frontera del norte. Crecieron las líneas del telégrafo y se establecieron las primeras líneas de teléfono. Además se introdujeron los transvías eléctricos. Entre las primeras rutas estuvieron Ciudad de México, Tacubaya y el norte de Torreón, Lerdo. En la segunda etapa porfirista, la sociedad mexicana presentaba una problemática surgida como consecuencia de la manera que era incorporada al proceso productivo industrial en un país que había sufrido una prolongada etapa de luchas internas encaminadas a erradicar las estructuras obsoletas heredadas del colonialismo español. Durante el porfiriato, el orden y el progreso habían dado sus frutos. México había entrado a la revolución industrial, pero sí en los países históricamente avanzados, esta se había desarrollado con un precio social muy alto. Las diferencias sociales se extremaron en lo económico y cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural llevando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas, debido a un afrancesamiento de la población mexicana. La clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaba en distintos niveles en empleos públicos, accediendo a la educación, lo que le permitía un modo de vida mejor que la de la clase baja. La clase baja era la mayoría de la población y se componía principalmente de obreros y campesinos, quienes vivían al margen de los progresos técnicos y sociales que se daban en la época, al grado de que la clase baja era prácticamente iletrada y vivía con una economía de subsistencia y estaba mal alimentada. Las duras jornadas labriegas apenas aportaban alimentos básicos insuficientes, como maíz, chile, jitomate, calabaza y frijol, que eran la base alimentaria de la mayoría de la población. Durante los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz, 1876 a 1911, se llevaron a cabo medidas espeluznantes contra los periodistas de la oposición. Las persecuciones y asesinatos tiñeron de negro la historia de la prensa de México. Cosas como cierre de editoriales, asesinatos y desapariciones forzadas eran comunes para los opositores de Porfirio Díaz. Claro que esto no solo era con el sector periodístico, era contra cualquiera que se pusiera a sus ideas, ya sea obrero, campesino o lo que sea. También desprendió de sus terrenos a pueblos indígenas y los exterminó para poder hacer sus proyectos en esos lugares. Comúnmente ni siquiera intentaba dialogar, solo llegaba y los desalojaba, y no les ofrecía ninguna oferta de vida, y si se resistían los exterminaba. En conclusión, muchas veces solo se ve el lado malo del porfiriato y no se ve nada de lo bueno, o solo muy poco sobre estas cosas. Y si bien Porfirio Díaz hizo muchas cosas malas, también hizo muchas cosas buenas y se le deben de reconocer. Y aquí sería el final del video. La próxima vez traeremos nuevos relatos para contar.